Bienvenidos al mundo de Ferdinand Porsche. ¿Alguna vez te has preguntado cómo un hombre de origen modesto logró dejar una huella indeleble en la historia del automóvil y convertirse en uno de los ingenieros más influyentes de su tiempo? Si es así, este video es para ti. En la vida secreta del fundador de Porsche, cómo logró revolucionar la fabricación de autos de lujo, descubrirás cómo este brillante ingeniero de origen austríaco cambió la industria automotriz para siempre. Desde sus humildes comienzos como aprendiz de mecánico hasta su ascenso como fundador de Porsche AG, esta historia te dejará asombrado. Ferdinand Porsche es una figura trascendental en la historia de la industria automotriz. Su legado, aunque desconocido por muchos, ha dejado una huella imborrable en el mundo de los automóviles deportivos. Su nacimiento en la pequeña ciudad de Maffersdorf, actual Bratislavis, en el norte de Bohemia el 3 de septiembre de 1875, fue el comienzo de una historia que cambiaría el rumbo de la ingeniería mecánica. Antes de su nacimiento, el mundo era un lugar muy diferente. La tecnología apenas empezaba a despegar y la idea de un vehículo de motor era todavía algo lejano y poco práctico. Pero sin saberlo, Ferdinand Porsche estaba destinado a convertirse en uno de los pioneros más importantes de la industria automotriz. Desde temprana edad, mostró una gran curiosidad y habilidad para la mecánica, lo que lo llevó a construir su primer automóvil a los 22 años. Después de completar la escuela primaria, Ferdinand se encontraba en un punto crucial de su vida. Debía tomar una decisión que determinaría su futuro, y no era una decisión fácil. Debía elegir entre seguir el camino trazado por su padre y convertirse en fontanero, o bien tomar un camino más arriesgado pero a la vez más prometedor. Ferdinand decidió seguir su instinto y optó por el segundo camino. Así fue como comenzó su aprendizaje en la empresa de su padre, al mismo tiempo que asistía a la Escuela Técnica Imperial de Reichenberg. Allí adquirió conocimientos teóricos y científicos que le serían de gran ayuda en el futuro. Ferdinand era un joven inteligente y trabajador que siempre se destacaba en todo lo que hacía. Pero su sed de conocimiento no se saciaba solo con eso. Quería seguir aprendiendo y eso lo llevó a matricularse en la Universidad Tecnológica de Viena como estudiante de tiempo parcial, y allí su vida dio un giro inesperado. En la universidad, Ferdinand consiguió un empleo como estudiante en la Sociedad de Electricidad de Bela Eger S.A., que en ese momento no era más que una empresa desconocida, pero Ferdinand vio en ella algo que los demás no veían, vio su potencial, vio la posibilidad de convertirse en algo grande. Y no se equivocó. La Sociedad de Electricidad de Bela Eger S.A. se convirtió en la famosa Brown Boveri, una empresa líder en su campo, y Ferdinand fue parte fundamental de ese éxito. En solo 4 años de trabajo duro, se convirtió en jefe del departamento de ensayos y primer asistente de la sección de cálculo de costos. Pero Ferdinand no se conformó con eso. Siempre buscaba nuevos desafíos, nuevas metas por alcanzar, y así fue como llegó a la cima de su carrera. Fue nombrado director general de la empresa y bajo su liderazgo, la Brown Boveri se expandió a nivel mundial. Pero Ferdinand nunca olvidó sus raíces, siempre se mantuvo fiel a sí mismo y a los valores que lo guiaron en sus primeros años, y así se convirtió en un ejemplo a seguir para las nuevas generaciones de trabajadores y empresarios. En 1903, Ferdinand Porsche dio un gran paso en su vida al contraer matrimonio con Aloysia Johanna Case, lo que supuso un cambio radical en su vida. La joven pareja comenzó a trazar su futuro juntos y pronto tuvieron la bendición de la llegada de su primogénita, a quien llamaron Louise, en 1904. Este acontecimiento marcaría un hito en la vida del ingeniero austríaco, quien no dudaría en luchar por su familia y su carrera profesional. Entre 1905 y 1923, Ferdinand Porsche se dedicó de lleno al diseño de automóviles en la empresa Austro-Daimler, en la que se convirtió en un pilar fundamental gracias a su capacidad creativa y técnica. Fue en este periodo cuando Porsche comenzó a forjar su leyenda como uno de los ingenieros más importantes del siglo XX. Con un estilo único y una forma de trabajar que dejaba huella en todos aquellos que trabajaban a su lado. En 1909, la familia Porsche se hizo aún más grande con el nacimiento de su hijo Ferdinand, más conocido como Ferry. Este joven heredero de una gran tradición familiar supondría una gran motivación para Ferdinand Porsche en su carrera profesional al sentir que tenía un compromiso con el futuro de su hijo. No obstante, su carrera profesional no se detendría y en 1910, Ferdinand Porsche logró un gran triunfo al ganar la carrera de larga distancia Prinz Heinrich Fahrt, al volante de un vehículo de 90 CV que él mismo había diseñado y conducido. Este hecho no solo marcó un antes y un después en su carrera profesional, sino que lo consolidó como uno de los grandes ingenieros del mundo del automóvil.
La Primera Guerra Mundial supuso un gran desafío para el ingeniero austríaco, quien puso sus conocimientos y habilidades al servicio del ejército austríaco. Gracias a su labor, recibió importantes reconocimientos como la Cruz de Oficiales de la Orden Franz Joseph y la Orden Prusiana al Mérito del Emperador Alemán, lo que supuso un gran estímulo para su carrera profesional. En 1923, Ferdinand Porsche dio un nuevo giro a su carrera al convertirse en director técnico y miembro del Consejo de Dirección de Daimler Motor Company en Stuttgart, Alemania. Este hecho supuso un gran reto para Porsche, quien se enfrentó a importantes desafíos y logró importantes avances en el campo del diseño y la ingeniería del automóvil. Durante su dirección se produjeron coches deportivos de la talla del Mercedes SSK, lo que le valió un gran reconocimiento por parte de la crítica y del público en general. No obstante, sus logros no se quedaron allí, ya que en 1924 recibió un doctorado honorario de ingeniería del Instituto de Stuttgart de Tecnología, lo que supuso un gran reconocimiento a su labor profesional y a su capacidad innovadora. Más adelante, trabajaría para la casa Daimler en Stuttgart, unida a Benz en 1926, en la que continuó trabajando en proyectos innovadores y revolucionarios. En 1934, Ferdinand Porsche fundó su propia compañía de diseño en Stuttgart, Alemania. Había trabajado anteriormente en varias empresas de automóviles, donde había adquirido una gran experiencia en el diseño y la construcción de vehículos. Con su hijo Ferdinand, comenzó a diseñar un coche de motor trasero que se convertiría en el famoso escarabajo de Volkswagen. Este coche, con su distintivo diseño redondeado y su fiabilidad mecánica, se convirtió en un éxito mundial y estableció la reputación de Porsche como uno de los principales diseñadores de automóviles del mundo. Después del éxito del escarabajo, Porsche continuó innovando y diseñando nuevos vehículos. En 1948 se lanzó el primer coche que llevaba el nombre Porsche, el 356. Este coche deportivo, con su elegante diseño y su motor potente, se convirtió en un éxito inmediato entre los amantes de los coches de alta gama y estableció la marca Porsche como una de las más prestigiosas del mundo móvil. Porsche siempre se ha destacado por su compromiso con la innovación y la tecnología de vanguardia. En 1950, su compañía comenzó a producir sus primeros automóviles de competición, utilizando los últimos avances en materiales ligeros y motores de alta potencia. Estos vehículos de competición, que pronto se convirtieron en los favoritos de los pilotos de carreras de todo el mundo, demostraron la habilidad y la dedicación de Porsche para la ingeniería de precisión y el rendimiento excepcional. Uno de los conceptos técnicos más importantes creados por Ferdinand Porsche fue el vehículo eléctrico Lohner Porsche. Este vehículo, que se presentó por primera vez en la Exposición de París de 1900, fue uno de los primeros coches eléctricos del mundo y estableció a Porsche como un pionero en la tecnología de vehículos eléctricos. El Lohner Porsche, que contaba con motores eléctricos en cada una de sus ruedas, era extremadamente avanzado para su época y sentó las bases para la tecnología de vehículos eléctricos que sigue siendo importante en la actualidad. Pero Porsche no se limitó a la tecnología de vehículos eléctricos, también fue un innovador en el campo de los motores de combustión interna. En 1928, Porsche diseñó el Mercedes SSK, uno de los coches de carreras más exitosos de su época. Con su potente motor de 6 cilindros y su diseño aerodinámico, el SSK se convirtió en un ícono de la época dorada de las carreras de coches y estableció a Porsche como uno de los mejores diseñadores de motores de combustión interna del mundo. Otro logro importante de Porsche fue el automóvil de competición Auto Union. Este vehículo, que fue diseñado en colaboración con otras empresas alemanas de automóviles, contaba con un motor de 16 cilindros y una carrocería aerodinámica que le permitía alcanzar velocidades impresionantes. El Auto Union fue uno de los coches de carreras más exitosos de la década de 1930 y estableció a Porsche como un líder en el diseño de coches de competición. Durante la Segunda Guerra Mundial, uno de los nombres que más sobresalió en la fabricación de vehículos militares fue el de Ferdinand Porsche. La empresa que llevaba su nombre se encargó de trabajar en el diseño del tanque Tigre, un vehículo de guerra que desató el terror en los campos de batalla. Sin embargo, el precio que pagó Porsche por colaborar con el régimen nazi fue muy alto. En 1945 fue juzgado por crímenes de guerra cuando ya tenía 70 años. A pesar de que la historia oficial cuenta que Ferdinand Porsche fue absuelto, hay muchas dudas y preguntas sin resolver sobre su papel en la Segunda Guerra Mundial. Se dice que durante la época en que trabajó para el régimen nazi, la empresa de Porsche utilizó mano de obra esclava y prisioneros de guerra para fabricar los vehículos militares. ¿Fue realmente Porsche un inocente colaborador o un criminal de guerra que utilizó su ingenio para ayudar a los nazis? Lo que sí es cierto es que tras el fin de la guerra, Porsche regresó a Stuttgart, donde vivió sus últimos años.
Aunque su absolución fue muy polémica, él siempre mantuvo que no había hecho nada malo. Murió el 30 de enero de 1951, poco después de cumplir 75 años. Su legado, sin embargo, sigue presente en la industria automotriz hasta nuestros días. La figura de Ferdinand Porsche es controvertida y polémica. Por un lado, está el hecho de que sus diseños de vehículos militares contribuyeron a la masacre de miles de personas en la guerra. Por otro, está su legado en la industria automotriz, donde sus ideas y diseños han sido la base para la creación de algunos de los vehículos más emblemáticos del siglo XX. La pregunta que queda en el aire es si la historia absuelve o condena a Ferdinand Porsche. ¿Es posible separar su trabajo en la fabricación de vehículos militares de su carrera como diseñador y empresario en la industria automotriz? ¿Debemos recordarlo por sus innovaciones en el mundo del automóvil o por su colaboración con el régimen nazi? Es una cuestión difícil de responder y que sigue generando debate incluso hoy en día. En cualquier caso, no podemos negar que Ferdinand Porsche fue uno de los ingenieros más destacados de su época. Su creatividad y visión para la creación de vehículos de alto rendimiento fueron su legado más valioso. Además, sus ideas revolucionarias para la creación de motores más eficientes y aerodinámicos cambiaron para siempre la forma en la que concebimos los vehículos de motor. A medida que la marca Porsche se fue consolidando en el mercado, Ferdinand Porsche se convirtió en uno de los empresarios más ricos de Alemania. Según las estimaciones más conservadoras, la fortuna personal de Porsche a lo largo de su vida superó los 500 millones de dólares, una cifra impresionante para la época y que aún hoy en día resultaría sorprendente. La compañía Porsche AG, por su parte, se convirtió en una de las empresas más importantes del sector del automóvil, con una facturación anual que hoy en día supera los 20.000 millones de euros. Pero el éxito económico de Porsche no fue el resultado únicamente de su trabajo en el mundo del automóvil. Ferdinand Porsche fue un hombre de negocios muy astuto que supo diversificar sus inversiones y generar ingresos en otras áreas. Una de las inversiones más importantes que hizo Porsche a lo largo de su vida fue en la industria aeronáutica, un sector en el que invirtió importantes sumas de dinero y en el que logró obtener grandes beneficios. A lo largo de los años, Porsche ha seguido manteniendo esa misma obsesión por la calidad. Cada uno de sus modelos se somete a rigurosas pruebas de calidad antes de salir de la fábrica. Desde el chasis hasta el motor, cada componente es inspeccionado cuidadosamente para asegurar que cumpla con los altos estándares de Porsche. Pero el compromiso de Porsche con la calidad va más allá de la fabricación de automóviles. La compañía también se dedica a la formación de sus empleados para garantizar que cada uno de ellos esté comprometido con la calidad. Desde los ingenieros hasta los mecánicos, todos los empleados de Porsche tienen una única misión: asegurarse de que cada automóvil que sale de la fábrica sea el mejor que se pueda construir. Además, Porsche trabaja en estrecha colaboración con sus proveedores para asegurarse que los componentes que utilizan en la fabricación de sus automóviles sean de la más alta calidad. La compañía también se asegura de que sus proveedores cumplan con los mismos altos estándares de calidad que Porsche exige de sí misma. Pero lo que realmente distingue a Porsche es su compromiso con la innovación. La compañía está constantemente buscando formas de mejorar la calidad de sus automóviles y de hacerlos más seguros y más eficientes. Porsche ha sido pionera en muchas tecnologías automotrices avanzadas, incluyendo el sistema de frenos antibloqueo y la transmisión automática de doble embrague. Sin embargo, el compromiso de Porsche con la calidad va más allá de la tecnología. La compañía también se preocupa por el medio ambiente y se esfuerza por reducir su huella de carbono. Porsche ha implementado muchas iniciativas ambientales en sus fábricas y ha desarrollado automóviles híbridos y completamente eléctricos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Porsche es una marca que se enorgullece de su compromiso con la calidad. Cada automóvil que construye es un testimonio de su obsesión por la perfección. Desde el primer Porsche 356 hasta el último Porsche Taycan, cada modelo es una obra maestra de la ingeniería y el diseño. Y todo esto ocurre gracias al legado de su fundador. Hablar del espíritu emprendedor de Ferdinand Porsche es adentrarse en el mundo de un hombre con una mentalidad fuera de lo común. Este ingeniero de origen austríaco siempre fue reconocido por su capacidad para crear y desarrollar nuevos proyectos, pero más allá de su talento técnico, lo que realmente destacó en Porsche fue su perseverancia, su afán por no detenerse ante las adversidades y su visión de futuro. Ferdinand Porsche tenía una mente inquieta, siempre estaba en búsqueda de nuevas oportunidades para emprender. Era un hombre que no se conformaba con lo que ya existía, sino que siempre trataba de ir más allá de los límites establecidos. Para él, los obstáculos no eran barreras infranqueables, sino desafíos que debían ser superados. Esta mentalidad fue clave para que Porsche lograra convertirse en un pionero en el mundo del automovilismo.
Sus innovaciones en el diseño de motores y vehículos, así como su capacidad para encontrar soluciones a los problemas técnicos, lo convirtieron en un referente en la industria automotriz. Aunque es cierto que Porsche contó con la ayuda de un equipo de trabajo muy talentoso, su liderazgo fue fundamental para que todos ellos pudieran llevar a cabo sus ideas de manera efectiva. Él sabía cómo motivar a sus colaboradores, cómo guiarlos hacia el éxito y cómo mantenerlos enfocados en los objetivos a largo plazo. Pero su éxito no fue producto de la casualidad. Porsche trabajó incansablemente para lograr lo que quería y siempre se mantuvo fiel a sus principios. Él nunca se conformó con la mediocridad, siempre buscó la excelencia en cada uno de sus proyectos. Además, su espíritu emprendedor también estuvo marcado por su pasión y amor por lo que hacía. Para él, su trabajo no era solo una forma de ganar dinero, sino una forma de expresarse y de dejar una huella en el mundo. Y eso se reflejaba en cada uno de sus diseños, en cada una de sus innovaciones. En pocas palabras, el espíritu emprendedor de Ferdinand Porsche fue una combinación de muchas cualidades que lo convirtieron en un hombre fuera de lo común. Su perseverancia, su visión de futuro, su capacidad de liderazgo y su pasión por lo que hacía, lo llevaron a alcanzar grandes logros en su vida. Es por eso que su legado sigue vigente en la actualidad y su nombre es sinónimo de excelencia en el mundo del automovilismo. Pero más allá de los logros que pudo alcanzar en su vida, lo que realmente destaca de Ferdinand Porsche es su mentalidad emprendedora, su afán por ir más allá de lo establecido y su capacidad para hacer realidad sus sueños. Hay algo mágico y esperanzador en la idea de que nunca es demasiado tarde para alcanzar tus sueños. Aunque pueda parecer un cliché o una frase hecha, la verdad es que encierra una gran verdad y una poderosa enseñanza. La vida es un camino lleno de altibajos y es fácil desviarse del camino que queremos recorrer. Puede haber momentos en los que nos sintamos perdidos o desesperados, pero eso no significa que debamos renunciar a nuestros sueños, porque al final del día, lo que realmente importa no es cuánto tiempo tardemos en alcanzar nuestras metas, sino el hecho de que hayamos perseverado y luchado por ellas hasta el final.